Bienvenidos. Bueno, tenemos Alejandro García Gil, que nos dará esta conferencia sobre la geotermia somera en Zaragoza. Y antes de empezar, Jorge dará una breve presentación de él y entonces le paso la palabra. De acuerdo. Muchas gracias, Ricardo. Antes de nada, agradecer a la Facultad de Ciencias Geológicas aquí de la Universidad Complutense de Madrid de que nos haya cedido la sala para hacer para celebrar esta conferencia, ¿no? Y en segundo lugar, pues agradecer a Alejandro García Gil también por haberse ofrecido amablemente a hacer esta charla, ¿no? Alejandro García Gil es geólogo. Tenemos dos cosas en común, Alejandro y yo, que somos geólogos los dos y que somos los dos de Zaragoza. Fuera de eso, poco más, ¿no? Es científico titular del Instituto Geológico y Minero de España, coordina un grupo de investigación que se llama Sistemas Hidrogeológicos y Geotérmicos Avanzados, que podéis ver aquí en la pantalla, el logotipo, ¿no? Un grupo internacional que trabaja en el ámbito de la hidrogeología y la geotermia, ¿no? Tanto somera como profunda. Lidera varios proyectos nacionales y europeos y ha dirigido la formación de investigadores que ahora trabajan tanto en el ámbito académico como en la industria, ¿no? Y es uno de los autores principales del libro Shallow Geothermal Energy Theory and Application, que ha sido publicado por la editorial Springer, que es la traducción de un libro que también hizo el ICME con el título similar en español, ¿no? Es autor también de más de 90 publicaciones científicas en revistas internacionales y su trabajo ha tenido repercusión especialmente en el estudio de sistemas geotérmicos y acuíferos complejos, ¿no? Como por ejemplo en las islas volcánicas, el ejemplo de Canarias, ¿no? Y hoy nos va a presentar un trabajo súper interesante que yo, aun siendo de Zaragoza, desconocía, ¿no? Que es la geotermia somera en la ciudad de Zaragoza. Un tema que incluso la misma gente que vive en Zaragoza desconoce, ¿no? A continuación, pues, Alejandro, cuando quieras, vale, todo tuyo. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias, Jorge y Ricardo. Gracias a la asociación por la invitación, por este amable trato. La Asociación de Geólogos y Geofísicos Españoles del Petróleo. Es para mí un placer presentaros esta ponencia titulada El Geoobservatorio de Geotermia Somera del ICME y la Confederación Hidrográfica del Ebro ha participado activamente también en Zaragoza. Y durante 20 años hemos estado estudiando estos recursos geotérmicos someros urbanos de la ciudad de Zaragoza. Para aquellos que no conozcan la ciudad de Zaragoza, pues está localizada en el sector central de la cuenca del Ebro, en la confluencia de dos grandes ríos, el Gállego y el Huerva, sobre el río Ebro. Y a partir de ahí se ha ido desarrollando un conocimiento que al final se ha conformado en un geoobservatorio. Pero básicamente a lo largo de esta charla veremos una serie de aspectos relacionados primero con qué es la geotermia somera, ¿no? El concepto y tipos de sistemas, solo para centrarnos en los que nos interesan el día de hoy. Cómo es caracterizar el acuífero urbano de Zaragoza como reservorio o como foco térmico y describir la red de control geotérmica que tenemos en la ciudad. Es geotermia somera, no hay que olvidar, el término somero es de muy poca profundidad, como muchos 60 metros, ya os lo adelanto, pero para que lo tengamos claro. Os describiré todo lo que ha hecho el Instituto Geológico y Minero de España, mi grupo de investigación, en relación a lo que es la geotermia somera, todos los artículos científicos que hemos desarrollado para que vean la importancia de esta ciudad como geoobservatorio, como laboratorio natural para investigar cómo son el régimen térmico del acuífero, cómo se distribuye el calor en el propio acuífero y cómo interacciona con la hidrogeología y el tipo de instalaciones que tenemos. Y luego creo que podemos ver la importancia para la transferencia, no nos dará tiempo a verlo, lo comentaré. Y el éxito de esta investigación es que hemos tenido un impacto incluso en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? En toda normativa. Transponer resultados de investigación en normativa siempre es un gran hito. Vale, muy rápidamente, ¿qué es la geotermia somera? Pues es la energía almacenada en el suelo en forma de calor, es el calor, la energía interna que tenemos en el subsuelo, que si está a suficiente temperatura tendrá una capacidad para hacer un trabajo mecánico y generar electricidad, pero
si no tiene una temperatura suficiente, normalmente a poca profundidad, vamos a tener un límite de unos 400 metros de profundidad, que es un límite, vamos a decir, técnico, ¿no?, de la tecnología de perforación, que ustedes conocen mucho mejor, es mucho más económica, la tecnología derivada de la hidrogeología es mucho más económica que levantar un rig de profunda. Entonces, todo eso será nuestro límite, será más bien económico, ¿no?, y tecnológico. Un aspecto fundamental es entender que toda la oscilación térmica, aquí pueden ver en este gráfico de su izquierda, cómo la oscilación térmica de la atmósfera pues tiene un rango de oscilación incluso de 20 grados, pero esa oscilación, a la forma que nos introducimos en el terreno, se va amortiguando. Esa onda térmica va disminuyendo hasta un punto donde podríamos decir que tenemos un dominio térmico geotérmico. Ya no es atmosférico, hay una zona de transición, variación de atmósfera y estabilidad del subsuelo, y a partir de allí pues tenemos las condiciones que todos buscaríamos para la climatización eficiente de un edificio, un foco térmico contra el que trabajar nuestras máquinas, ya que la atmósfera, acabamos de decir que va a oscilar durante a lo largo del año y además va a oscilar en contra de lo que nosotros queremos. Cuando queremos calor va a estar muy fría y cuando está muy caliente queremos frío. Entonces, nuestro foco térmico es ideal, el foco geotérmico somero, podríamos decir, para climatización. Luego podríamos diferenciarlo de la geotermia profunda porque aquí sí que tenemos capacidad para refrigeración. En la profunda, evidentemente, no podemos trabajar contra algo que está muy caliente, entonces se dispararía el coeficiente de rendimiento, directamente sería imposible. Por lo tanto, la geotermia somera tiene esa gran ventaja, que también la podemos utilizar, ya que la temperatura de ese foco va a ser la temperatura promedio anual de ese lugar, aproximadamente, y a veces 1 o 2 grados más por el gradiente geotérmico, pero muy estable a lo largo de todo el año. Y ya muy rápidamente, los dos tipos de intercambiadores que tenemos en geotermia somera. Esto es una larga historia del desarrollo de la geotermia somera, pero básicamente los primeros sistemas utilizaban agua subterránea y la importancia del agua subterránea es total en la geotermia. Es una historia ligada. En Estados Unidos empezaron a utilizar agua a 60 grados y simplemente recirculaban por los edificios y empezó la geotermia para climatización de esa forma. Pero con la crisis energética de los años 70, pues había una demanda de por qué no utilizamos geotermia en zonas donde no hay agua subterránea y desarrollan este tipo de intercambiadores que denominamos en circuito cerrado. Por lo tanto, tenemos sistemas de intercambiadores geotérmicos en circuito abierto, que serían los que veremos ahora, y estos cerrados. Es un término termodinámico. En termodinámica, un sistema abierto es el que intercambia masa y esta masa es el agua subterránea. Ahí también reiteramos en la importancia del agua subterránea en la geotermia. Y lo que aquí se pone en este gráfico, básicamente tenemos una bomba de calor acoplada al terreno mediante un intercambiador de placas generalmente y un circuito que lleva ese fluido de trabajo, o sea, para transferencia de energía con el subsuelo, y como ven no hay ninguna transferencia de energía con el terreno. Puede haber agua subterránea, puede no haberla, pero es independiente del sistema y ese es un aspecto cuando ponemos una tubería en forma de U o U doble. Esta es una U doble que permite reducir la profundidad hasta un 25%, o sea, la longitud del sondeo por este tipo de intercambiador, y estos son muy utilizados en Suiza. Y el sistema abierto es el intercambiador que requiere 2 pozos, uno de captación y uno de inyección, o de producción para los que estén más en geotermia profunda, y de inyección. Y el concepto es pues, que el agua subterránea o el agua en general tiene una capacidad calorífica muy superior al aire o la roca, por lo tanto va a ser mucho más eficiente la transferencia de calor por advección, por ese desplazamiento de esa masa con una alta capacidad calorífica tiene una gran concentración de energía y capacidad de disipación respecto a otros. De ahí los motores, evidentemente, ya hace tiempo que están refrigerados por aire, sino por agua. Y aquí tienen un esquema de lo que sería un edificio con los pilotes y el entorno subterráneo muy cotidiano, donde tendríamos
estos pozos de para extraer el agua subterránea con esa gran capacidad calorífica. Y aquí un ejemplo de cómo esos sistemas en circuito abierto, o esos pozos geotérmicos muy someros, recuerdo es máximo 60 metros en la ciudad de Zaragoza, pero pueden ser más, depende de la ciudad. Aquí tenéis un ejemplo de la ciudad de Basilea y de Zaragoza, para ver cómo son esos efectos en el acuífero de las inyecciones y extracciones de calor, que vamos a ver en detalle en la ciudad de Zaragoza, porque la ciudad de Zaragoza tiene múltiples instalaciones y de gran envergadura. Este sería una solución numérica esta es la ciudad de Zaragoza en 3 dimensiones, con todo lo que se ha estudiado y el conocimiento del régimen térmico. Aquí veían las isosuperficies de temperatura, solo para que lo vean conceptualmente, ahora las veremos un poco mejor, y aquí una animación para que vean en lo que es la masa acuífera ven aquí las isotermas del terreno y cómo afecta tanto también la temperatura del río Ebro en el acuífero. Esto sería el subsuelo de lo que pasa debajo de la ciudad. Aquí ven a la izquierda, en estos puntos de aquí, es un hospital, el Hospital Clínico de Zaragoza, con una gran cantidad de pozos, tiene 6 megavatios térmicos, lo que es una potencia muy importante a nivel incluso europeo. Un district heating europeo tiene esa potencia, o en otros. Entonces, aquí pueden ver un poco la importancia de entender qué está pasando para las confederaciones hidrográficas de otras ciudades, ¿no? Para las autoridades con competencias en dominio público subterráneo. Aquí hay otra animación para ilustrar, parece como que respira el acuífero, porque esos son los ciclos de invierno-verano, de cómo básicamente se utiliza el acuífero para disipar calor. Eso es nuestro disipador de calor de nuestros edificios y lo hace de forma muy eficiente. El concepto en sí básico lo hemos visto, que es la geotermia, y ahora vamos a ver el acuífero aluvial del Ebro en su definición y sus características. El acuífero aluvial urbano es localizado en el sector central de la cuenca del Ebro, como comentaba. Es una cuenca que representa una etapa evolutiva de la cuenca de antepaís meridional de la cadena montañosa de los Pirineos, del orógeno de los Pirineos. Y justo en el centro tenemos esta masa aluvial que tiene unas propiedades singulares y básicamente no por tanto que también su geometría no tan habitual y sus propiedades hidráulicas, como también por el uso que se da del agua subterránea, ya que no se utiliza el agua subterránea ni para abastecimiento ni riego de algunos parques y jardines, pero básicamente para uso geotérmico. No voy a entrar mucho en detalle, ahí veis un poco la superficie de la masa del acuífero que está afectada por la ciudad y por lo tanto es nuestro reservorio geotérmico para climatización, 632 kilómetros cuadrados y un espesor variable de entre 5 y 60 metros de este acuífero. Esto quiere decir que porque tiene un espesor de 60 metros, aquí no se ven excesivamente bien, pero se ven esas manchas azules en el mapa de ISO opacas o de espesores del acuífero, pues pueden ver que hay alineamientos y zonas de subsidencia que están asociadas a fenómenos de subsidencia cárstico, subsidencia por disolución, dado que el basamento en lo que se apoyan estos materiales son evaporíticos. Esto se ve en la siguiente diapositiva. Tenemos los materiales en gris de los aluviales, detríticos sedimentarios, y el basamento aflora en el borde exterior, en estos colores de color amarillento, son los terciarios que son evaporíticos con yesos y en algunas zonas incluso halita. Ahí existe desarrollado un aparato cárstico en yesos no es tan habitual, pero existen, y en la zona de descarga de todo ese acuífero terciario de cárstico podría darse en el aluvial del Ebro o en el propio río Ebro. Por lo tanto, hay un sistema cárstico que está debajo de la ciudad y debajo de los materiales que hace que las potencias sean inusualmente más potentes de lo normal. Para la hidrogeología y para la geotermia es una ventaja significativa.
Durante varios años hemos estudiado lo que es la geometría, la reconstrucción tridimensional del acuífero. Aquí pueden ver el modelo para cubrir lo que es la zona urbana. Nos hemos extendido en un entorno de unos más o menos 10 kilómetros en el aluvial y reconstruir mediante todo información de columnas de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Hay unos 500 puntos, de los cuales los más importantes para nosotros son aquellos que interceptan el basamento evaporítico. Aquí pueden ver algunos de los cortes. Todos estos son cortes que se han utilizado para reconstruir tridimensionalmente el acuífero aluvial urbano de Zaragoza, y eso nos posibilita el reconstruir tridimensionalmente el acuífero. Aquí pueden ver el basamento, esas zonas que podrían ser como de subsidencia del basamento y llenado, evidentemente a veces sin sedimentario, de las cubetas con materiales detríticos por la actividad fluvial. Aquí en la T4, la terraza más antigua, que también está relacionada con los abanicos aluviales o coluviales del exterior del aluvial propiamente dicho, y cómo hemos ido reconstruyendo todas las terrazas y su extensión hasta llegar a la T3, T2 y la llanura de inundación actual con la terraza más joven. Que se podría ver aquí en esta imagen. Están las diferentes unidades en Venn diagram o en el cubicaje 3D. Esto lo pueden ver, dejo aquí la referencia, en caso de que lo quieran consultar. Está publicado en este libro de Keith Turner, de Alan Keith Turner, que nos invitó a este caso de enseñar este caso de estudio de la ciudad de Zaragoza. Luego también no puedo enseñar este geoobservatorio sin daros a conocer el principal autor, que la tipografía ha decidido cambiarse, pero es Eduardo Garrido Schneider. Es técnico superior, especialista del Instituto Geológico y Minero de España, hidrogeólogo, y a principios de los años 2000 publicó un libro de hidrogeología urbana que fue haciendo ese libro y documentando todo lo que es el acuífero, qué tipo de captaciones hay, qué tipo de aprovechamientos, pues encontró una etiqueta, ¿no?, en los usos y en grandes volúmenes de agua utilizados en el medio de la ciudad, con una descripción que ponía uso industrial. Entonces, ¿cómo podía ser que una instalación tuviese un consumo de medio hectómetro cúbico en medio de una ciudad cuando toda la industria, y además industrial, cuando la industria está desplazada evidentemente al extrarradio de la ciudad? Entonces descubrió que se trataba de agua para climatizar. Necesitaban una concesión de la Confederación Hidrográfica del Ebro y por eso estaba el expediente, y fue a visitar las instalaciones y evidentemente encontró grandes bombas de calor, como las que estáis viendo allí. Son bombas bastante grandes, incluso algunas de más de 1 megavatio térmico. Y esto se notificó a la Confederación Hidrográfica del Ebro, y allí consideraron que se estaba produciendo posiblemente una afección o un uso de un agua y un vertido que debía de conocerse. No se estaba en contra de que se utilizase el agua para ello, porque evidentemente es una energía renovable, pero simplemente entenderla y conocerla. Eso dio lugar a 2 convenios importantes con la Confederación Hidrográfica del Ebro, entre el ICME y la CHE. Uno inicial, que empezó en el 2009, aunque ya previamente se empezó a estudiar todo este sistema, para el análisis de qué impacto se estaba dando y conocer cuál era la magnitud de ese impacto en la ciudad de Zaragoza, y que posteriormente dio lugar a otro convenio. Cuando ya se conocía ese impacto, se quería entender a través de un modelo numérico que integrase toda esa información. Aquí podéis ver algunos resultados que se encontraron en ese primer convenio, donde se hizo una cartografía de todas las instalaciones. Esta cartografía yo la recuerdo con un gran cariño, de tenerla colgada cuando estuve 3 años en la oficina del ICME en Zaragoza, porque era nuestra referencia para ir a visitar las instalaciones, para ver qué tipo de intercambiadores tenían, qué tipo de temperaturas utilizaban, porque hay que entender que todo el mundo nadie hablaba del todo con el de al lado, entonces se desconocía. Esto dio
una visión general del gran número de instalaciones. Aquí se visitaron unas 65 instalaciones, luego aparecieron muchas más ahí documentadas, hasta 80 aproximadamente. Algunas desaparecieron, otras son nuevas, ahora hay nuevos edificios. Entonces es un sistema dinámico que en esa época esta era la imagen con las islopiezas de la ciudad y qué tipo de instalaciones y una información muy importante para esa época. Entonces aquí algunas imágenes de las grandes enfriadoras que tenían, porque utilizaban el agua básicamente para refrigeración. Y el aspecto que tenían los pozos. Aquí tenéis la estación de Licias, la estación de alta velocidad de Zaragoza. Estaba pensada, diseñada para climatizarla con geotermia, que conocen sus dimensiones y eso al final fue inviable, pero tenían toda la instalación, unos grandes pozos para la climatización de la estación, que actualmente, según se ha notificado por Adif, no está en uso, pero iba a ser la instalación más grande de Zaragoza, que por razones económicas y vamos a decir, de logística o etcétera, no salió adelante, pero es una instalación muy importante. Y hay otros pozos que se encontraban en otros puntos de la ciudad. Estos que he puesto son los más, están todos bien presurizados, etcétera, pero aquí hay otros que podemos encontrar que no estaban tan bien, ¿no? Tenemos pozos de vertido en caída libre y encima abiertos, que en la concepción de abierto es que no están totalmente, está en contacto con la atmósfera. Y ya saben ustedes que la presión parcial de CO2 es elevada en el agua subterránea comparada con la atmósfera. Lo primero que hace en una cueva o en la atmósfera es exsolver el CO2 y, por lo tanto, subir su pH y precipitar calcita. Veremos que en los pozos donde pasa esto han tenido problemas de subsidencia, que luego relacionaré con un modelo que hicimos de transporte reactivo para explicar por qué había subsidencia. Pero para que vean el tipo en caída libre, pero cerrados, o sea, aislados de la atmósfera. Y el tipo de instalaciones enfriadoras potentes en el VITA, en el Parque Tecnológico de la Universidad de Zaragoza. Ahí normalmente vas por la calle, ves una tapa de alcantarillado, etcétera, y ese es el pozo de extracción y de vertido. Y entonces en este primer convenio se observó que había instalaciones que incluso estaban vertiendo temperaturas absolutas de hasta 41 grados o 43 grados. Y esto fue también, luego vimos que eran instalaciones de muy poco caudal. Veíamos que había diferentes instalaciones que habían adoptado diferentes estrategias. Caudales pequeñitos con saltos térmicos muy grandes y ¿no? ahorraban el dinero en la bomba, pero vertían a muy alta temperatura. Y luego había otros que preferían tener caudales más elevados. Al final, esa relación, la energía que vamos a disipar va a ser función del caudal multiplicado por el salto térmico, por la capacidad calorífica y su densidad. Pero básicamente se cartografió toda la ciudad, se identificaron las temperaturas de captación, de inyección, caudales. Bueno, aquí pueden ver un poco esos 188 pozos que se cartografiaron en la ciudad de Zaragoza. La red de control, un poco para describirla, evidentemente, aparte de estudiar las instalaciones, se decidió ver cómo estaba respondiendo el acuífero a esas instalaciones que estaban haciendo un uso intensivo de los recursos geotérmicos de la ciudad. Inicialmente se propuso construir, además de otros puntos de observación que podían existir, pozos de riego, pozos donde se podía medir la temperatura, pero piezómetros específicos cerca de instalaciones, aguas abajo de las instalaciones que surtían dudas a la Confederación Hidrográfica del Ebro. En conversación con el ICME se decidió emplazar unos piezómetros, 9 inicialmente, en el vial urbano de Zaragoza. Esto se hicieron a rotación con estación de testigo continuo y son profundidades entre 28 y 52 metros de profundidad de los más profundos y siempre totalmente perforantes. Quiere decir que siempre se llegaba al basamento para garantizar que los parámetros hidrogeológicos fuesen representativos. El equipamiento, una tubería de PVC, tiene empaque de gravas para reducir la turbulencia, pero aquí no hay extracción, pero aún así se decidió poner el empaque de gravas, diámetro interior 80 milímetros, el suficiente como para meter una bomba en caso de que quisiésemos bombear, una bomba para sacar unos 2 litros por segundo sumergible.
Y en total se perforaron 358 metros y la nivelación topográfica, aquí hay como algunas imágenes, aquí cerca del río Ebro, en la zona de Tenerías, este es el de Tenerías, pues para que vean un poco lo que es la hidrogeología urbana, porque no deja de ser de interés, aunque la ciudad siempre está en obras, pero para los hidrogeólogos siempre nos cuesta ver un camión, o sea, hacer un piezometro en medio al teatro principal de una ciudad importante como Zaragoza, y pues esas son las labores de perforación, cortando la calle, etcétera, al lado del hospital provincial. Vimos que había muchos usuarios que eran hospitales, centros comerciales, grandes superficies, el ayuntamiento, el gobierno de Aragón, etcétera. Muchos grandes superficies tenían geotermia y les funcionaba muy bien, estaban muy contentos. Algunos nos hablaban de hasta ahorros anuales en grandes edificios de hasta 300.000 euros al año en climatización. Entonces veremos que en un año podríamos amortizar todas las perforaciones y casi la instalación. Dependiendo de cuanto más grande es el edificio, evidentemente más evidente era el ahorro económico y la inversión. Aquí el nuevo edificio del ayuntamiento es el antiguo seminario, una construcción que funciona muy bien y con geotermia pues tiene las mayores calificaciones de eficiencia energética. Aquí un poco, una vez se construyó estos 8 piezómetros, se hizo no sé de aquí en detalle, pero se hizo unos perfiles verticales de temperatura. Y si observan ustedes, verán que a partir en el acuífero las temperaturas eran muy homogéneas, sorprendentemente. Eso quería decir que estaban muy bien mezclada el agua. El agua tenía una temperatura y había plumas térmicas, pero no iban, aunque en algunos sitios sí, no va por una parte superior del acuífero era muy homogéneo. Entonces, en cuanto a comportamiento de transferencia de calor, lo cual daba un alivio para modelar esto numéricamente, porque si no, se puede imaginar que debería ser muy complicado. Y aquí algunos gráficos, que ahora veremos algunos más completos, pero aquí en aquella época empezamos a ver cómo a monitorizar esos piezometros con sensores de temperatura, con registro en continuo, con medidas cada 2 horas, y se observó cómo las diferentes plumas de calor iban pasando a través del piezómetro con estas oscilaciones térmicas de temperatura que cerca de las instalaciones se veía claramente esas oscilaciones sinusoidales. Claramente no estaban relacionadas con la temperatura del acuífero, porque en otros piezómetros, a ver si están aquí, en la temperatura, por ejemplo, en Anselmo Clavé, la temperatura era muy estable, 17 grados todo el año. Eso quiere decir que ese es un piezómetro no afectado por las bombas de calor, por la geotermia. Y otras estaban en tendencia al alza, lo que podía estar preocupando a los gestores del agua de hasta dónde iba a llegar ese aumento de temperaturas en el tiempo. También se ve aquí cerca del hospital provincial, en rosa ven la temperatura, en azul es el nivel hidráulico, o sea, ahí se ven las crecidas del río, que también eso dio lugar a que nos presenta aquí a entender la propagación de la onda de crecida desde el río hasta el acuífero. Ahí publicamos un artículo en Journal of Hydrology que fue yo creo que también explicaba todos los fenómenos de inundación subterránea que están también hoy de moda, pues está publicado y al acceso de cualquiera en la ciudad de Zaragoza en los efectos de inundación subterránea por las grandes crecidas e inundaciones tipo Lana. También en ese convenio, al terminar el convenio, observaron que había algunos pozos de inyección que tenían arrastres. Habían lavado los finos y provocado la subsidencia del entorno del pozo. Luego hablaremos un poco más de ello, pero aquí se alude a problemas habituales en diseño de pozos mal dimensionados, rejillas mal dimensionadas, los filtros de arena para reducir la turbulencia estaban mal calculados posiblemente, y bueno, unos problemas que incluso en la estación de Delicias igual también abandonaron esto porque vieron que estaban en una zona muy cerca del río, son materiales muy consolidados, por lo tanto aquí tenían ven ahí en la parte de atrás un depósito de arenero para depositar, guardar toda la arena que de los arrastres, para que se hagan una idea de la cantidad de arrastres que tenían.
Y aquí un separador de lodos. Vale. Segunda fase. Se vio que todo lo que se había descubierto o revelado era un sistema que tenía sus afecciones y querían entender a largo plazo cuáles iban a ser los criterios que tenía que tener la Oficina de Vertidos de la Confederación del Ebro para autorizar o no un vertido. Para ello, como todo buen gestor, para gestionar necesitas saber qué pasa, cómo se mueve el calor, durante cuánto tiempo, cuál es la magnitud. Entonces solicitaron un segundo convenio con la construcción de nuevos piezómetros en puntos donde no se cubría, donde el modelo numérico construido hasta el momento solicitaba o albergaba más dudas, incertidumbres, pues se construyeron una red ampliada que serían los puntos que ven en la figura con bueno, una estrellita de color amarillo, no se ve, pero básicamente son los puntos que también que completan la red anterior, o con otros 8 o 9 pozos que también tenían una profundidad parecidas, con las mismas características que he comentado y unos 248 metros de perforación total y la nivelación topográfica. Aquí pueden ver una imagen de toda la recuperación de testigos, toda la descripción. Está Antonio Pérez, el profesor de estratigrafía de la Universidad de Zaragoza, que nos ayudó a hacer las columnas litológicas. Y aquí vemos un poco los trabajos de perforación también, aquí en el Actur, al lado de un centro comercial que tenía geotermia, y cómo al final, en el segundo convenio, también íbamos aprendiendo dónde hacer los sondeos, donde probablemente no iban a desaparecer. La ciudad es un sistema vivo, donde un día tienes una calle y vimos que los parques eran un muy buen sitio, tanto para autorizaciones como para la estabilidad, porque los parques se suelen mantener, aunque parezca que lo van a modificar, pero los parques son un buen punto para poner una red de control y siempre que podemos se eligen esos puntos. Aquí también en la zona es una zona menos densamente poblada, pero también aquí haciendo los sondeos, este es en el barrio de Almozara, en el centro casco histórico. Aquí se vio que la temperatura era muy incluso estando en el centro de la ciudad, como no había sistemas geotérmicos cercanos, pues la temperatura era muy estable durante todo el año, 17 grados. Teníamos esa referencia de un piezómetro en medio de la ciudad donde tampoco eran los sótanos los que estaban cambiando las temperaturas del acuífero, sino que eran los sistemas geotérmicos. Aquí también hay policía, o sea, como especie de policía científica, geólogos para la policía. Aquí hicimos un sondeo y aparecieron fases de baja densidad, hidrocarburos. De hecho, metíamos un sensor y se hundía, o sea, la cantidad de hidrocarburos era impresionante allí. Luego fueron Confederación y lo debían de limpiar un poco y veían que no era para tanto, parece ser. O en otros parques en la ciudad, un poco para que vieran un poco la red y todas las columnas estratigráficas. De nueva campaña de sondeos, y se hizo uno aguas abajo que el modelo numérico indicaba que estaba la pluma de ese gran hospital que les he comentado, el hospital clínico, y salió una temperatura del agua subterránea de 28 grados. Eso es una temperatura muy elevada. O sea, ni en Europa habían visto algo parecido. También es una gran instalación que da servicio a un hospital. Vamos a decir que es un uso prioritario para la población de esta ciudad. Entonces, ese sondeo era necesario, pero con el tiempo también hemos visto que con la regulación que propusimos ha ido reduciéndose y ha sido un éxito con Confederación para reducir el impacto de esa instalación en el acuífero aluvial. Esta es una imagen de todos los sensores que pusimos en la ciudad. Un total de 41 puntos fueron monitorizados y de ellos 35 se puso un sensor. Y me queda poco tiempo y muchas cosas que poner, o sea que voy a ir bastante deprisa. Entonces, en la segunda campaña también decidimos poner termopares en la zona no saturada para ver cómo estaba disipando el calor hacia la zona no saturada, pues en el espacio anular entre la tubería PVC y el terreno para poner esos sensores. Y además reutilizamos la red piezométrica del Ayuntamiento de Madrid, o sea, de Zaragoza, para
el completar nuestra red y hacer medidas puntuales, y en algunos pusimos algunos sensores. Este es un poco el resumen de todos los tipos de... Teníamos 2 redes propias del instituto con Confederación, luego había una red del Ayuntamiento de Zaragoza y luego había algunos pozos de parques y jardines también del Ayuntamiento de Zaragoza, y luego algunos pues, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, de la ciudad... bueno, diferentes sitios de la empresa, en los exteriores, sobre todo para identificar las condiciones de contorno del modelo. Y ahora voy a ir rápido solo para que vean los tipos de curvas tras casi 20 años de monitorización del acuífero, donde alguien podría, este es el primero que os presentaba, donde había una tendencia a la alta, pues después de 20 años se ha visto que eso no era infinito, sino que evidentemente se estabilizó. Aún así llegaba a 27, como hemos visto, 28 grados, y luego probablemente a partir del 2018, cuando terminó el segundo convenio y se definieron los parámetros los parámetros que nosotros consideramos en el ICME que deberíamos de proponer para Confederación para que regulase un poco los vertidos, aumentasen un poco los caudales y redujeran las temperaturas, se ve como hay una disminución y ya nunca superan o no tienden a superar los 24 grados, que es un salto de 17 a pues eso, 7 grados o algo así, sería un límite que no tendría unas connotaciones en términos de calidad. Otras instalaciones han seguido aumentando, pero muy poco a poco, o sea, empezaban ya a 17 grados, vemos, este es en las afueras, en el norte, oscila a lo largo del año con las plumas de calor de la instalación geotérmica, pero ese se ha estabilizado a 22 grados, lo que es positivo, ¿no? Una afección hasta 22 grados no tiene probablemente una afección en la calidad microbiológica del agua, y luego hemos estudiado en componentes químicos que lo veremos muy rápido porque no tenemos tiempo, pero sí quería mostrar lo que es la red de geoobservatorio propiamente dicha, y aquí vemos al lado del río Ebro los niveles abajo en azul. Los niveles, aquí hay un azul, por lo tanto solo vemos las grandes crecidas del río Ebro. Aquí hay un descenso por las obras de mantenimiento del azul, pero vemos como estas oscilaciones son un rango de oscilación natural por el río. Cuando hay el río puede ser ganador o perdedor según el tramo, pues entonces hay fluctuaciones del río. Para que se den una idea, había una figura que lo ponía, pero va entre unos, vamos a decir, 8 grados y 22 grados a lo largo del año. Esas fluctuaciones son naturales, porque no puede tener el agua subterránea las mismas fluctuaciones de temperatura en el subsuelo. Es una pregunta que nos podemos hacer y las respuestas cada uno tendrá la suya, que son todas respetables, pero por lo menos podemos preguntarnos. Otras tendencias que vemos en otras instalaciones, las oscilaciones de las situaciones térmicas y una temperatura al alza. Esta ya sí que a partir del 20 se nota una recuperación, probablemente por los cambios de las políticas de gestión. Y aquí también se puede ver una reducción tanto de la amplitud de la onda de impacto y su estabilización a 24 grados, que también es aceptable en un hospital muy importante de Zaragoza. Y esto aquí es una instalación. Esto es como el león y la gacela. Pues hay una instalación, un centro comercial en Zaragoza que se construyó un sondeo para vigilar, un piezómetro vigilaba un pozo de vertido, y la empresa cambió el pozo de vertido a otra localización. En fin, que seguramente sería por otras circunstancias, pero que no deja de ser curioso. Y luego, pues, oscilaciones dentro de las oscilaciones, ¿no? Aquí podemos hacer un análisis de Fourier, todo el mundo le gustaría entender cuál es la suma de las funciones sinusoidales, fáciles de sacar, que también hicimos. Y este es otro régimen también hidráulico, que no afectan las crecidas porque está en la parte alta, donde están los coluviales del propio río. Otros piezómetros que no están afectados por las estaciones geotérmicas, pero que sí con el tiempo van viendo su aumento de temperaturas de 17, se van acercando a 18 grados. Alguien podría pensar, hay un cambio climático, estamos calentando cada vez más la ciudad, el efecto de la ciudad sobre el agua subterránea. Y en fin, no voy a entrar en todas porque no tenemos tiempo, son ya y que por si alguien tiene alguna pregunta, pero aquí están las diferentes
funciones de temperatura sacadas de los diferentes piezómetros de toda la red. Este es el que se construyó nuevo, estas temperaturas muy elevadas, que ha llegado casi hasta 29 grados y ahí, pues, ahí aún estamos estudiando qué pasa también porque hay esa pluma. De hecho, también hemos pedido un proyecto al ministerio relacionado con ese efecto. Aquí este tipo de oscilaciones que también bajan a los 17 grados la temperatura de recuperación, recuperan del todo durante el año. Este es un ejemplo muy notable de esa recuperación del acuífero. O sea, aquí tenemos un uso sostenible, no hay un aumento que podría indicarnos falta de sostenibilidad, como puede pasar con los niveles hidráulicos en un campo de extracciones. Y aquí otras oscilaciones, pero que tienden al alza, pero siempre por debajo de 20 grados, lo cual eso no tiene ningún efecto ni ninguna consideración. Otros, zonas con oscilaciones también muy limitadas, hacia el alza, pero al lado del río. En general, aquí vemos también las plumas de frío, que son la novedad, es que el agua baja por debajo de los 17 grados. Eso quiere decir que se está haciendo un uso del agua subterránea para absorber calor, más que para disipar calor, que se ve claramente que hay un sesgo para la refrigeración. Pues aquí hay un piezómetro que está registrando plumas de frío con algo de calor, esa oscilación bidireccional. Y estas son temperaturas no afectadas, que tienen muy poca profundidad, están a 2 o 3 metros de profundidad del agua subterránea y tiene una oscilación que habíamos dicho que sí que la atmósfera llega a esas profundidades. Entonces, un poco lo que se ve también en estas zonas de las afueras de la ciudad, esas oscilaciones sinusoidales muy normales. Y no me da tiempo a ver esto, pero solo lo paso muy rápido para que vean la gran cantidad de trabajo que toda esta red de geoobservatorio de investigación ha dado a nivel científico. Se publicó primero qué efecto tenía el río sobre el acuífero. Hemos visto esa curva de amortiguamiento a lo largo del año en la vertical, pero en la horizontal también se produce en algunas zonas. Entonces, este fue el primer artículo que publicamos y internacional donde se describía esta relación acuífero con balance energético y cómo se amortiguaba y qué relación tenía con las instalaciones. Luego hicimos un estudio de cuáles eran las instalaciones más sostenibles, menos sostenibles, cuáles generaban más plumas. Veíamos que a lo largo del eje, esto no se había publicado, que hay una oscilación térmica por las fluctuaciones, invierno, verano, invierno, pero a una cierta distancia las plumas se mantienen muy estables. Luego, esta zona también es una zona de gran interés para los que quieran absorber calor, porque tienen unas temperaturas aumentadas. Desarrollamos en esa zona externa de las plumas lo que se conoce como, bueno, lo pusimos nosotros el nombre de plumas anidadas. Es como una zona muy caliente, muy estable, donde se anida otra pluma y justo, curiosamente, la fortuna es caprichosa, si sumas la demanda de frío con la de calor, o sea, de esta instalación tenía tanto frío como calor, pero esta solo tenía de calor. Entonces, una se amortiguaba con la otra y el resultado era una explotación sostenible. Esto siempre recuerdo que Javier San Román de la Confederación Hidrográfica del Ebro decía hay que intentar llegar a esa neutralidad. Pues ahí tenía un ejemplo de neutralidad. Y me queda muy poco tiempo, pero aquí lo que comentaba del análisis de Fourier, de todas las ondas, de tanto de instalaciones como de las piezómetros, pues descubrimos curvas tipo de las instalaciones. Había 3 tipos de instalaciones básicamente. Luego explicamos cómo eran los efectos de interferencia entre el pozo de captación y la inyección. Hay un efecto de feedback positivo o negativo, como lo quieran ver, según el punto de vista, pero con un modelo termodinámico podríamos predecir la temperatura que teníamos que vertir para satisfacer la demanda del edificio. Entonces, no era lineal, era otra consecuencia gracias a todo lo que esto lo pusimos en términos de coeficiente de rendimiento, como una interferencia térmica entre sistemas hacía bajar, según los parámetros hidrogeológicos, hacía bajar el coeficiente de rendimiento de una instalación. O propusimos también la proyección en coordenadas polares de todos los datos. Como hay 365 días al año, pues hay 360 grados, pues era una forma de ver muy bien cómo eran los impactos en coordenadas polares.
Desde un punto de vista de impacto a la calidad química, pues también hemos hecho análisis de metales pesados, de emergentes, de bacterias. Aquí se produce, me detengo por curiosidad, que creo que merece la pena solo ver que el agua que captamos la pasamos por los intercambiadores que podrían ser de leche, ¿no? Entonces estamos haciendo una pasteurización del agua subterránea, o sea, estamos reduciendo la carga microbiológica. Eso no quiere decir que nos alejemos de la pluma y con temperaturas calientes pues favorezca la proliferación de órganos patógenos, pero aquí se vio que no, que donde había afecciones por plumas térmicas se había reducido la carga estadísticamente en patógenos, lo cual fue también, estábamos descontaminando el acuífero de la ciudad. Entonces, otro carácter ya muy interesante y termino, es el efecto que vimos, tanto los índices de saturación de las evaporitas que tenían debajo del aluvial, porque vimos que había unos pozos que colapsaban o bien desbordaban o colapsaban con el tiempo. Y eso lo explicamos con un modelo geoquímico reactivo. Quiere decir que aquí precipitan y disuelven minerales y afecta a la permeabilidad del terreno, que eso como en el petróleo, de hecho todas las funciones vienen del petróleo, del precipitado, es como cambia con la porosidad, la permeabilidad. Todas esas funciones que integramos aquí con Code-Bright y retraso están basadas en eso. Entonces, lo que se vio era que al principio, si no estaba bien aislado lo que es la zona de inyección con el pozo, con la tubería de vertido, pues había una pérdida de CO2, precipitaba, lo simulamos numéricamente, precipitaba calcita en el entorno del pozo. ¿Y qué pasaba? Que se obturaba aquí veis una imagen que corrobora esos precipitados que utilizan la calcita del acuífero como centro de nucleación. Luego va creciendo la calcita desde el acuífero hacia el interior del pozo. Eso es bastante fuerte para decir que hay una precipitación no en el pozo, sino dentro de la formación, lo cual hace que baje la permeabilidad y si seguimos inyectando, o bien desborda, como vemos aquí, pero si consigue disolver el basamento, se producirá una disolución y una estabilidad que hará colapsar todo el sistema, que es la imagen que estábamos viendo anteriormente de los pozos en subsidencia. Era una explicación numérica con un modelo de transporte reactivo que explicaba esto. Y luego, teoremas de gestión. Propusimos algunos factores a la escala internacional de factores de relajación, donde permitíamos que impactasen en las instalaciones, pero limitadamente y repartíamos esos valores de impacto para que fuese todo el mundo, que no fuese que el primero que llegase se quedase todo el impacto, sino que, por así decirlo, es un mercado de impactos. Y eso permitió ese índice de impactos enfrentarlo a la ciudad de Basilea y comparamos las dos ciudades y quedó otro artículo que está a su disposición para corroborar. O propusimos remediación, inyección desde zonas de más alta agua superficial, agua fría en invierno, donde el agua está muy fría y puede refrigerar. Aquí algunos resultados de la zona no saturada, lo que veíamos de los sensores que pusimos en la zona no saturada, y lo publicamos para entender también entonces, aquí lo dejamos aquí, si os parece. Y... ¿Se ha parado otra vez? No, es que no... Lo dejamos aquí porque el resto, aparte de que es la hora, ya era incidir un poco en la importancia. Bueno, tenía una diapositiva que lo he comentado ya, bueno, también mostrar el libro que está a su disposición y el futuro proyecto que está en marcha. ¿Lo muestro? Sí, sí. Vale. Y luego tenemos que volverla a compartir. No, ¿he dejado de compartir? Vale. Sí. Bueno, pues puedo compartir yo si quiero. Pero primero ábrela como... Ya. Extendido un poco lo que pasa cuando preguntan por tu libro. Pero vamos,
yo creo que hemos dado mucha información con mucho que deja ver un poco toda la importancia de lo que es la red de monitorización, de cómo la Confederación Hidrográfica del Ebro ha confiado en el Instituto Geológico y Minero de España para entender un proceso y lo que le ha dado ventajas a la hora de definir sus límites legales de inyección. Allí nosotros propusimos 30 grados de temperatura máxima de vertido y un salto máximo puntual. Sugerimos que se midiesen los pozos de producción y de inyección, se tomasen medidas de caudales, temperaturas de captación y temperaturas de vertido, con lo cual tenías la energía, y medidas 15 minutales, que luego integramos. También hay otro artículo que es para, según teniendo en cuenta la energía, tienes una temperatura equivalente. Y eso lo utiliza la Confederación como criterio para tener unos saltos térmicos promedios mensuales que indica que sean de 8 grados. O sea, da un margen de libertad, también tiene una inercia, el acuífero tiene una inercia importante. Luego, conforme tú tengas unos saltos promedio según tu energía, de unos 8 grados mensuales, pues tienes un máximo de 10, pues tienes un rango suficientemente con libertad para operar estos sistemas, y si no supera los 30 grados, hemos visto que es una temperatura que es superior a la que ni siquiera otros organismos en Europa proponen, pero que para nuestras necesidades, sobre todo de refrigeración en España y en el Mediterráneo en general, son unas temperaturas que hemos visto que no afectan a la fauna microbiológica ni a la especiación de metales pesados. Podría haber procesos de absorción y desorción que son endotérmicos o exotérmicos. Los hemos verificado y no existe una evidencia, o si hay unos procesos no tienen efecto sustancial. Por lo tanto, estas temperaturas se han visto que son ideales, o vamos a decir, ¿dónde está? Aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo actualmente? Pues tengo que agradecer que la Agencia Estatal de Investigación y sus comisiones de evaluación de propuestas de proyectos han decidido financiar la propuesta de Edge Geotherm, Edge de borde, porque queremos explicar o revisar esos 30 grados, si tienen que ser 28, tienen que ser 32 o 33, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, con la Universidad de La Laguna y luego colaboradores en el grupo de trabajo que ya son más consultores, ¿no? Podríamos decir, con otros colegas europeos que hemos visto que hemos colaborado con diferentes. Entonces, esta es un poco la pluma de calor del hospital clínico, y hemos propuesto sondeos específicos, ya son más de investigación científica, de investigar esa pluma en medio de la ciudad y determinar si está afectando a la calidad microbiológica del agua, a sus ecosistemas y a la calidad de emergentes, metales pesados y todos los diferentes compuestos que tiene el agua subterránea. Así que esa es nuestra visión y nuestra misión en los próximos años. Así que muchas gracias. Gracias, Alejandro. ¿Y el libro? Gracias. Ah, sí, bueno, el libro tenéis aquí. Pueden consultar este libro. Creo que la asociación tuvo la delicadeza de pasaros el enlace, que es gratuito. Y pensad, Está en PDF. está en PDF online en el ICME. Van a publicaciones del ICME y pone publicaciones gratuitas y lo pueden consultar. Tanto online, tiene un libro virtual como un PDF de alta resolución, que siempre es más útil para ir a buscar por conceptos, y luego tiene la versión en inglés, que los derechos de copyright los tiene Springer, por lo tanto hay que pagar. Está pensado el libro, está estructurado para dar una visión general, introductoria, y lo utilizan. Tengo que agradecer a profesores que lo utilizan para dar cursos en la universidad, y creo que está siendo de utilidad para el público. Es un libro totalmente en abierto para la ciudadanía y técnicos y arquitectos y todo. El Springer también está. El Springer está para comprar. Está impreso en tapa dura, es una calidad muy buena.
de hecho nos dieron muy pocos, y está en inglés también para terminología, para quien tenga una orientación más de publicaciones científicas o colegas internacionales para entenderse con ellos, pues tiene la versión. Que lo habéis traducido vosotros, me decía. Sí, lo hemos traducido nosotros, lo hemos revisado, lo hemos traducido y revisado varias veces para que toda terminología sea consistente con... Y ahora también decías que lo vais a editar en chino, ¿no? Sí, si todo va bien, nos han propuesto publicarlo en chino y evidentemente ahí no podemos revisarlo, pero es una gran oportunidad porque cubriríamos con el mercado chino, ¿verdad? Y aparte, a nivel global, tendría el libro las tres lenguajes más usados. Entonces, esperemos que sea de utilidad. Enhorabuena. Muchas gracias. Yo no sé, Ricardo, si hay alguna pregunta online o alguien quiere preguntar. A mí me gustaría saber la relación que tenéis, o sea, ¿qué relación tiene el ICME con la Confederación Hidrográfica del Ebro, con el Ayuntamiento de Zaragoza? Si yo mañana quiero hacer un pozo, por ejemplo, de geotermia en mi terreno en Zaragoza, ¿a quién tengo que ir? Pues tienes que cumplir varios trámites que deberías primero consultar con el ayuntamiento, con infraestructura, y allí tendrás unos formularios donde describes un poco lo que vas a hacer, lo que te has hecho perforaciones, notificas la columna litológica y una administración sencilla, y luego, y teniendo en cuenta que no perforas más que 40 o 50 metros, y si tienes un contacto, por así decirlo, con dominio público hidráulico subterráneo, pues tendrás que, y vas a captar agua, necesitas una concesión de agua. Si vas a hacer sistemas abiertos, si vas a hacer sistemas cerrados, ahí estamos en un vacío, vamos a decir, legal, ¿no? Porque tienes una perforación, pero no usas el agua más que solo, no hay, hemos dicho, es un sistema termodinámicamente cerrado, no hay transferencia de agua. Entonces, eso está pendiente de regularizar, por así decirlo, de hacer una normativa específica, pero si no vas a utilizar agua en sistemas cerrados, ya tendrías tu permiso, básicamente, dentro de que tampoco no estoy sentando jurisprudencia, o sea, tendría que consultar el ayuntamiento y las autoridades pertinentes. Y si Confederación usas el agua, necesitas una concesión, un volumen de concesión, que como es no consultivo, pues tanto agua captas como la que viertes, la concesión no suele ser un problema, simplemente es notificar y esperar la autorización. Lo que puede ser un problema en el sentido de, más bien, lo que hemos dicho de las temperaturas es el vertido. El área de vertidos tiene un control más exhaustivo de lo que tiene el ICME, pero nos van pasando datos, tenemos muchos datos y allí te tienen que autorizar el vertido, que atendiendo a la dimensión de la instalación, estamos hablando de un hospital con 6 megavatios térmicos. Eso es una instalación muy grande que requerirá un estudio de vertido por una empresa o por una institución, y la Confederación tenemos por ahí un póster que lo hicimos con Confederación, donde explica todos los... puede pasar al INAGA, que es la autoridad de medio ambiente, donde se le consulta si están de acuerdo o no de acuerdo. No lo he comentado aquí, pero las zonas donde habéis precipitados de calcita, donde hay una subsidencia también, y hay vertido libre, es que todo está relacionado, hay zonas de subsidencia alrededor. El INAGA ha advertido a Confederación, y Confederación es consciente, de que en casos de que podría haber subsidencia incluso a edificios contiguos si no se operan bien los pozos, pero eso es también estamos intentando hacer una normativa UNE de sistemas abiertos donde todas estas cosas se consideren para que hagan referencia a las confederaciones o tengan las empresas una guía de buenas prácticas y una norma ISO para evitar este tipo de problemas y que no perjudiquen a la geotermia somera. Y estos son casos muy concretos que llaman la atención y los exponemos aquí, pero en el 99% de los casos no hay ningún problema y las empresas están muy contentas. Y tengo un colega ingeniero industrial que me dice, no nos creíamos la factura, cuando veías la factura de la geotermia, dice, no puede haber consumido tampoco lo que es la bomba de calor. Entonces, la geotermia, hasta que no la ves, no te la crees como ingeniero o arquitecto. Y luego el hecho de que requiere una inversión inicial, pues no es
pero vamos, ya visteis la noticia del ministerio, del MITECO, en los ministerios, pues es también en obras emblemáticas en Bruselas, el Parlamento Europeo tiene geotermia. La geotermia está en boga, está creciendo, es mucho más de lo que pensamos. Esto es un iceberg y si yo he visto las curvas de crecimiento donde la geotermia está en Madrid, en la Comunidad de Madrid hay un registro de instalaciones y está en fase incipiente, pero la curva de crecimiento lo pones en escala logarítmica y es más alta la tasa de crecimiento en proporción a la eólica y fotovoltaica. La fotovoltaica cada vez está cumpliendo, pero esto es la electrificación del sector térmico. Estamos diciendo, hemos electrificado el coche, el 50% de la energía consumida en la Unión Europea es calor, tanto industrial como básicamente espacios, climatización de espacios. Luego, electrificar el sector térmico debería de ser con la tecnología renovable más eficiente. Alguien vendrá y dirá, no, la aerotermia. La aerotermia, hay un debate grande que ganan los ingenieros industriales que ponen aerotermia porque no tienen la incertidumbre del subsuelo. Pero ¿qué pasa cuando les enseñas estos modelos hidráulicos, geotérmicos de la ciudad de Zaragoza? Se disipan todas las dudas. Tienes ahí niveles, temperaturas, incluso zonas favorables para absorber calor. Quiero decir que un estudio, y además no se hace a nivel de toda España, se hace a nivel de ciudad. Una ciudad con una cartografía geotérmica como la que tiene Zaragoza, pues yo creo que es un potenciador muy fuerte para cualquier ingeniero o arquitecto que decida incluir en sus sistemas de climatización geotermia. Entonces, en Zaragoza, de hecho, la administración no ha hecho una potencia de la geotermia, lo ha hecho el boca a boca de los propietarios y casi sin decírselo de al lado porque, a ver, mientras esto funcione no se lo digo a nadie. Entonces ha sido difícil. La gran labor de Eduardo Garrido fue decir, oiga, señores, miren lo que tenemos aquí, lo que está haciendo y todo el mundo puede hacer uso de este recurso. Y Confederación, tengo que decir que está muy abierta a que se haga este uso de instalaciones y siempre ha tenido una actitud proactiva que es de agradecer y de transparencia con los datos, y todo este modelo numérico e investigación es en parte, ¿no?, es gracias a la Confederación. Y esa es la relación que tenemos con ellos, básicamente. No me preguntéis más porque... No, al revés. Cualquier pregunta es bienvenido porque si no saldremos de aquí, yo puedo estar aquí hablando. Ya que esto tendría que exportarse para toda la comunidad de Madrid y similares. Yo tengo el caso de la urbanización, son 538 viviendas. Ya te conté que tengo el caso del acuífero, que está a 100 y pico metros, y quiero saber si puede ser abierto o cerrado, para que sea más estable. Está también el debate con los vecinos de la geotermia, que si tienes que hacer sondeos, que tal, que cual. Pero como bien dices tú, es que no ven la factura energética. La factura energética, cuando vienen los ingenieros, mucha gente habla de aerotermia, es que parece que no tienen ni puñetera idea, con perdón, de termodinámica. Porque no es lo mismo subir de 0 grados a 60 que de 4 o 5 que te vienen para que quemes con gas, en el caso de la calefacción con las calderas convencionales, que coger 18 o 20 a 60. Porque un salto térmico de 40 no es un salto de 60. Porque ¿cuánto te cuesta calentar un metro cúbico o un grado? Esa es la primera pregunta que se tiene que hacer la gente. Entender el término potencia. Trabajar con unidad de tiempo en términos calóricos de subida de un grado de una masa de volumen. Lo cual es interesante ver si el acuífero, por ejemplo, puede proporcionarte los 18 grados como un estrato isotérmico durante todo el año. Y tú le devuelves luego lo que has calentado. He visto que tienes la relación del BOE de no más de 30. Supongo que no saldrá más de 30. Y la pregunta que te hago es, ¿tenéis idea de que en cierta forma el modelo que propones tú sea presentado en toda la cuestión de lo que es el cambio climático, las políticas verdes y similares, que se acepta un modelo potenciado con las directrices de la investigación que tú estás llevando a cabo? ¿Habéis hecho la idea o habéis presentado la idea tanto al Ministerio de Economía de cuánto supondría en ahorro en cuestión energética el uso del calor proporcionado por la madre tierra frente al quemar gas, al quemar petróleo
Con lo que quemaría petróleo ya no quemamos por hoy, porque está en cierta forma prohibido. Las calderas siguen siendo de gas. ¿Habéis hecho esta propuesta o vais a hacerla? Es una A pregunta. comunidades, ayuntamientos, a ministerios. Bueno, yo lo primero que hice cuando me establecí en Madrid fue hablar con el ayuntamiento y decirle, ¿por qué no hacemos la cartografía? Les propuse un atlas geotérmico de Madrid. Y al principio dijeron que sí, habló la directora del ICME con ellos y cuando salieron los presupuestos, eso desapareció. Entonces, yo sigo insistiendo, incluso hemos hecho alguna propuesta que en la normativa de edificación se proponga que haya una cartografía geotérmica de la ciudad y solo donde haya potencial que tengan que justificar por qué no hacen geotermia. ¿No? Código técnico de edificación. Sí, quería decir eso. En el código técnico de edificación que tengan la obligación de poner geotermia donde hay unas zonas de la ciudad donde sea favorable. Y si no lo hacen, que lo puedan no hacer, pero que lo justifiquen. Dicen, no lo hago porque quiero perder dinero, quiero esto. Vale, pues vale, pero que lo sepa la gente. Y lo que comentas es muy pertinente. Claro. Lo que tienen que demandarlo también son los usuarios. Si los usuarios le dicen al ingeniero, no, a mí no me engañas, sé de termodinámica y sé que tengo que trabajar contra un foco térmico estable todo el año. Es termodinámica básica. Y es el foco ideal de trabajo de una locomotora o de una central nuclear o es el ciclo de Carnot. Exactamente. Y eso es termodinámica. Si alguien va a encontrar la termodinámica es porque tiene un interés, porque desconoce la geotermia. Si yo soy ingeniero, que yo tengo gran cariño a los ingenieros, no me estoy metiendo a los ingenieros, mi mejor colega científico y de trabajo es ingeniero y compartimos esa idea de si yo no desconozco algo, pues consulto a un geólogo o consulto a no sé quién, que por cierto estoy en el colegio de geólogos con la comisión de geotermia somera y animo a todos a colegiarse y a potenciar la profesión del colegio de geólogos para cumplir esa función. Si buscan un buen geólogo, les dará mucha información de gran interés a un ingeniero que con una pequeña consulta el ingeniero va a dar un servicio muy superior y el que vende aerotermia, pues vende aerotermia. Y si no le pides geotermia, te va a dar aerotermia. Y cuando venga la Filomena, se te van a congelar el intercambiador de calor de las geotermia de las placas y de carbón. Bueno, pues yo, sí, con tu permiso, le voy a preguntar a la alcaldesa de Majadahonda si le interesa hacer un mapa geotérmico de la ciudad y decirle, o en cierta forma hablarle de la geotermia somera, que tiene unas aplicaciones fundamentales y que sea, por ejemplo, el ayuntamiento pionero para que en todo el noroeste de Madrid, si hay una asociación de todos los ayuntamientos, los ediles soliciten, porque cuando estuve en la reunión que hiciste de geotermia, vi que en el IDAE no se había cubierto la totalidad de los presupuestos de geotermia del Instituto de Diversificación y Ahorro Económico. No se había cubierto la totalidad de los presupuestos. No sé si lo recuerdas tú. Sí. Que fue una de las preguntas que hice a las compañeras de la ponencia. Por lo cual, si no se cubre, quiere decir que hay desconocimiento por un lado y segundo, o no hay valorar o hay unos móviles que colaboran el que sea la aerotermia o la solar, la que en cierta forma sustituya el valor de la geotermia. O sea, Perdón, ¿hay alguna pregunta de gente que está online? ¿No? Sí, entre vosotros que estáis conectados, ¿tenéis alguna pregunta? A mí me ha llegado una por WhatsApp. Sí. Que me pregunta, que te pregunte, que me imagino que la respuesta va a ser un poco depende, ¿no? El coste de estas instalaciones. Me imagino que no es lo mismo algo para un particular, ¿no? Que para lo que has mostrado antes para el clínico, ¿no? Me imagino que no es lo mismo, ¿no? Entonces, el orden de magnitud, hay gente que habla, pero vamos, que depende de los materiales, pero dices, tengo que hacer un sondeo geotérmico, te cuesta 20.000 euros, es una inversión inicial importante. Pero es lo que comentaba, es que luego la recuperación en 7 años es total y luego a partir de ahí es unas ganancias
durante 20, 30, 40 años muy importantes. Entonces, podríamos estar hablando para una unifamiliar de en torno a una inversión de ese tipo. De 20.000 euros podría ser. Sí, claro, alguien diría, pero es que con eso me pongo aerotermia 2 veces. Pero estarías pagando mucho más durante la vida útil de esa aerotermia. ¿Y tienes que hacer 2 pozos, uno de producción y otro de inyección? ¿O? Bueno, estaba hablando, si ya tienes pozos, pues mejor. Eso pasa mucho en Canarias, en la costa, o en zonas del extrarradio, ¿no? Cuando tienes un chalet y tienen su propio pozo, pues ese pozo se puede utilizar. Pero hay que hacer 2 pozos para sistemas abiertos, que eso suele ser ya instalaciones más grandes. Y una vivienda unifamiliar, pues podríamos hablar de sistemas cerrados, con 1 o 2, depende de la demanda de calor de la vivienda. Y el mantenimiento es muy costoso, o sea, me imagino que tendrás que hacer. No, el mantenimiento en sistemas cerrados es lo que tiene también, que no hay ataque químico de ningún tipo. En sistemas abiertos puede haber precipitados, si no aíslas bien la atmósfera del agua subterránea, pierdes CO2, lo que estábamos comentando, y mantenimiento no. Y luego también es un circuito cerrado, lo que es la bomba de calor con su fluido de trabajo del calor portador, que no me salió antes la palabra. El fluido calor portador del intercambiador es uno y la bomba de trabajo tiene otras. Y en principio las tuberías es un PVC que aguanta 16 atmósferas de presión, los sistemas cerrados. O sea, eso es indestructible. O sea, está termosellado y tiene una vida útil de 30 a 50, 60 años. O sea, está preparado para que saben el coste que es poner una sonda geotérmica. Luego, eso es totalmente inerte al ambiente y mecánicamente aguanta, si trabaja a 2 atmósferas, aguanta 16, está sobredimensionado sobremanera. Está todo, vamos, el mercado de geotermia en Europa es muy importante, sobre todo en Escandinavia, y luego está Suiza, Alemania, Francia, y va creciendo, y en España hay más de lo que, insisto, hay mucho más de lo que pensamos. O sea, porque no todo el mundo... cada vez más, yo creo que la gente ha oído más de geotermia, pero o soy yo que tengo el sesgo de que trabajo en geotermia, pero me da la sensación de que no todo el mundo sabe lo que es un pozo. Bueno, no me voy a aventurar tanto, pero yo creo que va calando la idea de la geotermia. Sí, muchas gracias. Pues nada, pues sí, aquí. Muy bien, sí. Vale. Entonces paramos la grabación. Gracias. Muchas gracias a vosotros que estáis conectados.